Nuestro siguiente invitado es Luis Eduardo Camacho González, abogado de la señora Marta Linares de Martinelli, quien ayer pues, se hizo público esa victoria de una denuncia de calumnia e injuria contra el diario La Prensa. Bienvenido, Luis Eduardo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Virna. Gracias por el espacio para poder compartir un poco con ustedes. Bueno, ¿de qué fue esta noticia y de cuándo fue? Bueno, este es un caso que los antecedentes se remontan al año 2016, cuando el diario La Prensa, de forma indebida, nosotros siempre lo hemos planteado, Sí. publica una noticia donde da a entender que a la señora Marta se le habían formulado cargos dentro de un caso que llevaba a cabo la Fiscalía Anticorrupción. Y es curioso porque en el año 2016 la señora Marta Linares Martinelli, usando sus redes, Sí. le comunica al diario La Prensa y le solicita la corrección, notificándole de que esa noticia tenía un componente falso, ya que a ella no se le habían formulado cargos. Todos sabemos aquí, digamos, las consecuencias de la formulación de un cargo dentro de un expediente penal, pero el diario La Prensa... O sea, aparte de haber aclarado la señora Marta que era falso, se continuó porque siempre se presentan nuevas etapas de esas supuestas investigaciones que realizan en nuevas ediciones. Así es, y ella solicitó la corrección, esto no fue atendido y un año después, es decir, en el año 2017, la señora Marta Linares solicita pues de que interponga una acción civil que dio inicio a todo este proceso y culminó pues finalmente con el reconocimiento del daño moral a la señora Marta Linares Martinelli, condenando a dos sociedades anónimas, en este caso Corporación La Prensa, Editorial por la Democracia, creo que es el otro nombre, que es el que guarda las publicaciones, Olmedo y el otro periodista pues que finalmente fueron encontrados responsables dentro de este hecho noticioso que, insisto, el debate que se centró durante todos estos años de pleito fue si existía o no una publicación falsa y como lo demostró el fallo, pues en efecto constituía un hecho falso porque nunca a la señora Marta Linares de Martinelli se le formularon cargos dentro de esa ni de ninguna otra investigación. Entonces, en este caso, ¿a qué lleva consigo? ¿Qué tendrá que pagar, por ejemplo, en el caso del diario La Prensa, los periodistas involucrados en esta difamación contra la señora de Martinelli? ¿Qué tendrán que pagar? O sea, o cárcel, ¿esto era una demanda penal o civil? No, este era un caso civil, y como ella lo anunció a través de sus redes sociales el día de ayer, recibió formalmente el pago que se consignó a través de los abogados de La Prensa. En este caso, pues como era una demanda civil donde eran solidarios todos, el medio pues asumió la responsabilidad, asumo yo, hizo el pago respectivo y el día de ayer se le consignó el pago a ella, con lo cual se cierra un capítulo de 8 años de litigio que para mí creo que se pudo haber cerrado hace mucho tiempo, quizás con una disculpa a la señora Marta, pero esto no se dio y para mí, pues como siempre lo he mencionado, yo creo que existe algo que se llama libertad de expresión y otro que se llama el libertinaje de expresión, y ese libertinaje es el que utilizan lastimosamente algunas personas para arropar lo que para mí son publicaciones arbitrarias. Yo creo que tú tienes un derecho a comunicar, pero ese derecho a comunicar, como lo señala el fallo, está limitado por la comunicación de la verdad. Yo no puedo venir a este medio y utilizar este canal para informar o dar a conocer hechos falsos. Claro. Eso, y menos cuando eso afecta a la reputación. Si nos remontamos al año 2016, Marta Linares Martinelli venía, de ser ex primera dama de la República, haber hecho una labor importante a nivel social en el país por 5 años, pero no solo eso, era la presidenta de la sociedad que arropaba una de las cadenas más importantes de alimentos en Panamá, un supermercado más importante, era representante legal de 188 sociedades que ejercen comercio y publicaciones como esta. ¿Cómo le afectó? Le afecta de muchas razones. Primero, hablamos del honor, el decoro, los sentimientos de una persona. Agua que se ría, como dicen en mi pueblo, no se recoge. Yo decía ayer en una entrevista que me hicieron que
esto es una manera de reivindicar parcialmente los derechos vulnerados, porque al final, como tú lo mencionaste y lo dicen, la leche derramada ya es difícil recogerla. Entonces, más que en medio, si remontamos al 2016, el año más duro de esa persecución varelista, hecha desde la Procuraduría Paralela y hecha de todo lo que oliera Martinelli, pues, y era el medio y la prensa era la especie de ariete del varelismo en ese momento. Era el diario varelista por excelencia, dicho por ellos mismos en los Varelalic como salen. Y tenía un impacto importante, ¿por qué? Porque recuerda que para ese entonces la persecución no solo se dio contra figuras políticas, sino se dio también contra bancos de la localidad. Entonces, cuando se daban este tipo de publicaciones, lo primero que hacían los bancos era tratar de restringir cuentas, entre otras cosas. Las consecuencias fueron grandes. Tienen consecuencias importantes. Sí, entonces, 8 años de litigio, digamos, terminaron, yo creo que con parte de la reivindicación. El medio finalmente terminó bajando la noticia. Sin embargo, creo que el reconocimiento que debió haber hecho el medio debió ir un poco más allá, pedirle disculpas. No se incluyó dentro de eso. No, dentro de eso no. Pero yo pienso que a veces hay que tener honor, hay que reconocer que dentro de un pleito no se dio la razón. Si ustedes miran el fallo, la juez entra a valorar los argumentos planteados por en este caso, la defensa de la prensa, y en todo momento señaló de que no se podía pretender arropar la comunicación que ellos habían hecho bajo la libertad de expresión cuando la noticia era falsa, cuando se había demostrado con pruebas de que a Marta Linares Martinelli nunca se le había formulado cargo ni en ese ni en ningún otro proceso. Entonces, al final, yo pienso que esto se hubiese solucionado quizás de una forma distinta, con una publicación donde se pidiera disculpas a la señora Marta Linares. Sin embargo, esto no se dio de esta manera, concluyó con una sentencia condenatoria, donde finalmente pues el medio tuvo que consignar 31,000 y tanto de dólares, digamos, para resarcir, el concepto de la demanda y el concepto de los gastos del proceso. ¿Esta es la única demanda que tiene la prensa de parte de la señora Marta? No, en civil sí. Esta es la única que se interpuso. Pero a nivel de información no es el único caso que se tiene contra. Y se habla mucho que los medios son el cuarto poder, pero hay un abuso de ese cuarto poder y al final es que el abuso que queda en evidencia en esos Varelalic, como este medio pues consiguió embajadores, consiguió un montón de cosas, pues plegándose al poder y haciendo ese daño que hoy pues por el que tienen que pagar, convirtiéndose en ariete de esas locuras hechas durante el gobierno de Juan Carlos Varela, en el cual la prensa fue en eso, el medio por excelencia de la persecución, de las noticias crímenes, de la Procuraduría Paralela alimentando casos. Por eso fue que ellos dijeron, bueno, si todo lo que estamos publicando es cierto, pues que nos llegan sobres tirados debajo de la puerta. Supongo que lo de la señora Marta ellos creyeron también, pues va en esta alegre tuna de irresponsabilidades que estamos haciendo. Fue mucho peor, yo le diría, porque en este caso fue una noticia que ellos publicaron sin fuente. Como casi todas las que publicaban. Como lo mencioné, pero es que no había ni sobre siquiera. No había sobre, no había nada, no había fuente. Nunca consultaron a la señora Marta. Es decir, hay un elemento importante que yo he vivido, digamos, en mis años de experiencia y tratando con medios de comunicación. Cuando hay una publicación, lo primero que hace el periodista llama al licenciado Camacho, mire, tenemos esta información, usted puede confirmarla, desmentirla, pero en este caso no hubo nada. Simplemente un día nos levantamos con una noticia publicada incluso en el idioma inglés, que al final, digamos, Marta Linares Martinelli, insisto, era la representante legal de una cadena de supermercados importante que tiene relación con comercios a nivel internacional. Claro. Y publicaciones como esta, Fernando, cuando hoy en día, cuando un comerciante va a tener relación con otro, sencillamente entra a Google, y hoy en día con los medios tecnológicos tú pones el nombre de la persona y te arroja información. Entonces, tú te imaginas, sale una publicación donde la representante legal de una cadena de supermercados importante que tiene comercios a nivel nacional e internacional, le formulan cargos en un programa, y no cualquier cosa, sino que hablaban de un programa social, porque ese era el tema también. Entonces, dar a entender que había aprovechamiento de un programa social
Bueno, Digo, yo estoy seguro que eso lo publican ellos para que toda esa trapiche judicial se pusiera en marcha. Bueno, recuerda que en ese momento había una campaña en contra de Ricardo Martinelli, el esposo de la señora Marta, y yo siempre he mencionado de que hubieron límites que se pasaron. Y esos límites se pasaron cuando ya no era solo Ricardo, sino empresas relacionadas a él, familiares relacionados a él, amigos, todo lo que olía a Ricardo Martinelli. Entraba una moledora, como yo le digo, un poco complicada, y parte de eso al final, un proceso civil hay que entenderlo, Fernando, no es barato. Pero 31.000 es suficiente, no. Porque si me habla de 8 años de esa tortura, porque que te acusen falsamente de algo, tras eso te afecte directamente, personalmente, familiarmente y aparte de esto, económicamente y con el patrimonio de sus empresas, 31.000 es casi nada, no, es casi nada. Para estar con que quede su nombre al final trapeado innecesariamente. Originalmente, ¿por cuánto era la demanda? La demanda era más alta, era una demanda por $1 millón. Sin embargo, digamos aquí en daño moral, los tribunales han sido temerosos en entrar a valorar o darle, digamos, un valor alto a ese daño que es inmaterial, pues tú no lo puedes tocar, es un tema que entras a valorar sentimientos. Originalmente la demanda o la condena era mayor. Sin embargo, en un recurso de apelación, el primer tribunal rebajó el monto por el cual se había dado la condena, lo cual a nosotros fue, digamos, contradictorio a lo que se había dado hasta ese momento, casos como Calixto Malcolm o otros citados por la propia juez en el fallo, que era mucho mayor. Hay algo que yo tengo el deber de decirlo, y se lo decía a la señora Marta, palabras más, palabras menos, el fallo de segunda instancia, lo que destaca, en mi opinión, para efectos de rebajar el monto de la condena, era que Marta Linares de Martinelli era una persona que tenía recursos económicos. Entonces, allí yo le decía a la señora Marta, es chistoso porque entra un punto en el que tú te sientes discriminado por tus recursos. Es decir, mi sentimiento, mi honor, mi decoro no tiene el valor que tiene el de otra persona que quizás no tenga mis recursos. Entonces, entraremos en el tema de la suposición, pero francamente ese valor o ese elemento que tomaron en consideración para rebajarle el monto con que había sido condenado el medio original, deja algunos temas que la verdad ya quizás sería irrelevante entrar a discutir, pero le decía yo a la señora Marta que creo que esos 8 años de litigio sirven para dos cosas. Uno, a ella para reivindicar parte de su derecho, porque pudo no haber hecho nada y quedar con esa mancha toda su vida. Y dos, creo que sirve para que el medio ponga sus barbas en remojo, es decir, no son infalibles, no son intocables, señores. Y se abre el grifo de todas las demandas que tienen. Claro, sí, porque son muchos. Tienen varias, ellos tienen, creo que Lourdes Castillo tenía una, que también creo que los terminaron sancionados, y tienen un sinnúmero de procesos que las han interpuesto a nivel civil, pero es un precedente en el cual se entra a valorar el daño moral ocasionado por un medio de comunicación, insisto, como consecuencia de la publicación de una noticia falsa, porque ese es el debate central de este pleito, la publicación de una noticia falsa. Y al final, digamos, que es un medio sin credibilidad. O sea, yo creo que eso es un tema que se debe valorar o destacar, y que el medio en particular, el diario La Prensa y sus periodistas, deben entrar a analizar el alcance de una publicación falsa, cómo impacta en la personalidad y en la vida cotidiana de una persona. Así es. Luis Eduardo Camacho González, abogado, y en este caso de la señora Marta Linares de Martinelli, que le gana una demanda civil al diario La Prensa.